historia empieza con nuestra protagonista, que perece por una enfermedad extraña, que ya la ha tenido así durante 5 años. Ella sabe con seguridad que su final está cerca, demasiado joven para morir, pues tan solo tiene 23 años. Lo triste es que esta enfermedad la ha estado consumiendo. Perdió todos sus sentidos, y el primero fue el olfato. Finalmente perdió la vista, cosa que sí le molestó demasiado, pues no pudo observar el final de su novela favorita. Incluso justo en este momento, donde su cuerpo ya perecía, con un paso al más allá, se lamentaba profundamente no poder haber leído su novela. Se quedaba con la intriga de qué es lo que pasó al final, pero parecía que todo cambió, que se le había dado una oportunidad, porque cuando cerró los ojos y los volvió a abrir, se encontraba en el cuerpo de la villana de su novela favorita, El descanso a tu lado, aquella que no pudo ver el final. Porque sí, lo raro de despertar en ese mundo nuevo fue poder disfrutar de los olores. Asustada se levantó, pues ella pensaba preguntarles qué clase de perfume habían puesto las enfermeras. Fue cuando cayó en cuenta que ella ya había perdido el olfato, así que como pudo, trataba de disfrutar y oler lo más que pudiera. Pero no solo eso había regresado. Podía observar ese cuarto muy bien decorado. Incluso antes de salir de ese aturdimiento, llegaba una joven vestida de mucama, preguntándole qué aroma prefería. Pero lo curioso es que la llamaba Ariel, cosa que la confundió aún más. ¿Qué clase de personas seguían usando eso? No solo eso, ¿acaso la había llamado Ariel? Miró asombrada aquello que traía esa mucama. Parecía una floristería o un huerto. Realmente estaba tan confundida con lo que estaba pasando a su alrededor, pero aún así era sincera con la mucama. No sabía qué escoger, estaba un poco confundida, pero el terror en la cara de la mucama fue demasiado. No entendía por qué su ama estaba siendo tan cortés. Incluso al ver esa actitud tan extraña en ella, no dudó ni un segundo en inclinarse para pedirle disculpas. Y aunque ella aclaraba que no estaba enojada, que nada había pasado, ella no dejaba de temblar. Pero este momento fue aprovechado por ella, pues al tener la bandeja inclinada, podía observar su rostro. Y vaya sorpresa que se llevó al observar su rostro, pues veía sus ojos, y asimismo exigía que le trajeran un espejo para verse asombrada. Esa cabellera larga, rosa y ondulada, esos mismos ojos tan claros como el mar y el cielo, sin duda alguna le confirmaba algo. Ya había visto este rostro en una ilustración de aquella novela que había leído, y asimismo confirmaba su nombre. Le preguntaba a aquella mucama si acaso ella era Ariel Winston, lo que confundida le decía que sí. Sin duda alguna esta revelación no la pudo soportar, pues Ariel Winston era el personaje villano de la novela. Lo que la asustaba es el hecho de que esa villana tuvo un final completamente patético, pues Ariel era conocida en todo el reino como una perfumista brillante, gracias al perfume que realizó de Anitza, aquella cuyo ingrediente era la flor del demonio, aquella fragancia que el protagonista y el emperador necesitaba. Por eso el emperador acudió a ella para que le realizara ese perfume. Claro, todo mundo sabía que aquella persona que podía realizarlos era sin duda alguna Ariel, pero por supuesto, como ella era la villana, utilizó esto a su favor, pues solo le daría las muestras que necesitara al emperador a cambio de que saliera con ella. Obvio que él lo hacía de mala gana y obligado. Así ella anhelaba que él se enamorara profundamente y verdaderamente de ella. Pero finalmente él la rechazó. Y por fin, el emperador, Cedric, se enamoró de la protagonista. Ella no pudo soportar el hecho de que no la escogieran a ella y terminó
intentando asesinar a la protagonista. Y esto no acabó nada bien, pues no lo logró. La arrestaron y su ejecución fue pública. Por eso era su preocupación. Le habían dado una segunda oportunidad de su vida como para terminar en una historia así. No iba a pasar de morir de esa forma tan lamentable, era a volver a morir de esa forma tan humillante. Y obvio que no iba a dejar esto así. Así que para evitar esa muerte, iba a intentar corregir todo. Así que lo primero que hizo fue reunirse con Cedric. Y de forma inmediata, sin más palabras, le pidió que terminara la relación. Lo que sinceramente le sorprendió a él. Así sin dudas, le pedía perdón. Perdón por hacerlo tener una relación con ella por solo egoísmo. Así que era mejor ya no estar juntos. Pero al ver la preocupación de él, le decía que no tenía nada de qué preocuparse. Ella iba a cumplir con su trato y le seguirá administrando aquel perfume. Así que no había nada de qué preocuparse. Así que era mejor que terminaran esta relación de esta forma, para no llevarse malos tratos. Y así, después de terminar toda esta conversación, simplemente se marchó de ahí. Lo único que dejó fue una flor que pareció completamente extraña. Así, con esto, ya había salvado su vida. Así se alejaría de los protagonistas y ya no pasará nada. Pero pues sí le daba la razón a Ariel. El emperador era guapo, pero no moriría por una cara así. Así que para ella, finalmente era libre. Pero esto sin dudas no acababa aquí, pues al llegar a su casa, fue recibida por su padre, que tenía una cara de furia. Y aunque ella quiso hablarle de manera amable y respetuosa, él empezó a gritar, pues le parecía deshonroso que ella siguiera exigiéndole al emperador que saliera con ella. Ya todo mundo sabía de sus berrinches. ¿Cómo se casará de verdad si solo está haciendo cosas indebidas? ¿Cuántas veces el emperador no la ha rechazado? No iba a encontrar un marido respetable si ella seguía teniendo ese comportamiento. ¿Cuándo iba a aceptar que el emperador no la quería? Así que ella paró todo eso. Le dijo a su padre que no, ya había aceptado eso, ya había terminado la relación con él, así que ya no tenía nada de qué preocuparse. Y esto sin duda alguna dejó atónitos a todos. Sabían cómo ella estaba obsesionado con el emperador. Cómo simplemente, de un día para otro, amanecía diciendo que ya no sentía nada por él. Y aún así su padre no creía para nada esto, ni mucho menos su palabra de que fue mutuo acuerdo de que terminaran. Pero aún así ella estaba decidida en aclararles que era un mutuo acuerdo terminar. Realmente ver a su hija diciendo esas cosas, y mucho más que ya no sentía completamente nada por su excelencia, era sin dudas algo súper extraño. Incluso mandaba a checar a su hija que no tuviera fiebre, pero aún así ya no soportó más a su padre, así que le decía que se retiraba. Y con esto, simplemente su padre se terminó desmayando. Sin duda alguna, algo raro estaba sucediendo. Pero aún así, tenía trabajo que hacer. Le pedía a su mucama que por favor que la llevara a su salón de trabajo, pero así al entrar, se quedó completamente maravillada. Era sin duda alguna un cuarto muy hermoso, lleno de distintas fragancias. Sabía que era una perfumista brillante, pero sin duda alguna, esta oficina de trabajo era excelente, algo emocionante. Conocer en vida propia la sala de perfumes de Ariel era algo maravilloso. Lo primero que hizo fue abrir cualquier botella al azar. Ese olor a rosas tan refrescante resultó embriagante para ella y algo completamente triste para su corazón. ¿Cuánto tiempo se quedó sin oler? ¿Cuánto tiempo se quedó con esta sensación de no poder volver a tener el sentido del olfato, no poder apreciar esas cosas? Ella había deseado ser perfumista. Era muy buena en química porque ella ansiaba eso. Luego fue terriblemente diagnosticada. Y parecía que el destino era cruel con ella, pues quería hacer perfumes y lo primero que le arrebataron fue el sentido del olfato. Y aunque su corazón era triste, debería darle vuelta a la página. Le habían dado una segunda oportunidad y fue recompensada. Pero ahora, lo importante era buscar aquel perfume extraño del emperador. Y con muchísima suerte, un cajón llamaba su atención. Y al revisar ahí, claro que sí estaba. Y sin duda lo había encontrado.
el libro de recetas de Ariel, aquel que contenía toda clase de recetas, pues Ariel ahí anotaba todos los perfumes y combinaciones que podía hacer. Y encontraba ese que usó para envenenar a la protagonista, aquel asesinato que no se pudo cumplir y que terminó acabando con su vida. Sin duda alguna esto le causaba terror. Ariel tuvo el valor de hacerlo, pero ella realmente no. Lo curioso era aquel perfume que era loción de amor, para tratar de enamorar a Cedric. Pero no, ella no pensaría en esas cosas. Pero así finalmente encontraba aquel misterioso perfume que ayudaba al emperador. Esa misteriosa fragancia, la flor de Anicia, una flor legendaria que apareció desde que se cerraron las puertas del infierno y que era muy difícil encontrar en el continente. Una flor muy querida por todos, incluso por la realeza, pues esa flor era la única capaz de calmar a Cedric. Ese perfume evita la tragedia. Sin duda, le daba escalofríos. Pero fue interrumpida, pues le anunciaba que vino una visita de parte del emperador Evans, así que sin más ni menos lo dejó entrar. Así que al hablar con este joven caballero, ella le decía que no se preocupara, que podría entregarle. Así que al hablar con este joven caballero, le entregaba algo que se le había olvidado en aquel restaurante, el cual contenía el ramo que llevaba hoy, ese que había llamado la atención de Cedric. Él mismo decía que fue mandado por Cedric para que le devolviera aquella flor. Algo muy extraño para ella, pues conocía a Cedric. Él no hubiera tomado importancia a este tipo de cosas, pero aún así le daba las gracias. Pero también le anunciaba las noticias. En la próxima semana habrá un festival en las calles del distrito. Sabían que habría mucha gente, así que mandarían personas para escoltarla a ella. Y esto no entendía ella. ¿Para qué querían escoltarla? Esto lo puso muy nervioso, pues todos sabían que ellos tenían citas todos los fines de semana. Pero ella, de manera muy amable y muy sonriente, le explicó que habían terminado hoy. Así que realmente no había razón para salir. Pero aún así, él quería asegurarse que de verdad era en serio, que si no lo iba a reconsiderar más tarde. Pero sí, ella estaba segura, no era como que estuvieran comprometidos. Pero así recordó algo. Le pedía a ese joven caballero que le llevara aquel perfume de Anicia al emperador. Aún así le preguntaba que si no se lo entregaría en persona, pero no. Ella decía que para eso estaban ellos, y así ya no quería ver más a Cedric. Pero así, finalmente este joven caballero se marchaba. Lo que más le dejaba pensativa era porque se tomó la molestia de devolverle eso. Lo sorprendente es que le pedía a una mucama que por favor tiraran eso a la basura. Pero eso no acababa ahí, pues en la noche, el joven caballero le informaba todo a Cedric, y que finalmente ella no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. Ella hablaba en serio, y lejos de verla triste o mortificada, parecía muy alegre. Así que para él, sinceramente ella deseaba verdaderamente esta ruptura, y esto a Cedric le daba mucha risa. Obligarlo a tener una relación por capricho y por otro capricho terminar esa relación. Pero para Cedric algo estaba mal. Sabía que el Ariel que se presentó delante de él estaba completamente extraña. No lo miró de forma expectante, ni le hizo un berrinche, ni le puso mala cara porque llegó tarde. Estaba feliz, tranquila, y le había mostrado una faceta que nunca le mostró. No era aquella que él conocía, aquella Ariel Winston, que lo obligó a estar un año completo con ella. Y esto lo ponía dudoso. Entonces, había alguna razón misteriosa para que ella quisiera terminar, pues incluso los dos pensaban, ¿le habrá hecho algo? ¿Le habrá pasado algo? Pues era completamente inexplicable el comportamiento que tuvo. Pero al no encontrar ni una solución, pues solo le quedaba alegrarse, pues no era una buena noticia para él, pues al final él no sentía nada por ella. Y ella prometió seguir entregándole aquel perfume, pues Cedric lo sabía. Ese perfume era el arma perfecta para ella, así que no lo entendía. Pero así su joven caballero llegó a la solución de que ella lo dejó de amar, y él lo pensó. ¿Acaso eso era verdad?
¿Ella lo dejó de amar? No sabía la razón de ese cambio, pero no le afectaba en lo más mínimo. Pero entonces no lo entendía. ¿Por qué le dejaba una sensación tan desagradable? Realmente, esto sin dudas, era algo muy difícil de pensar para él. Pero Ariel no perdió el tiempo. Permaneció 4 días en su sala de perfumes, 4 días estudiando sin parar. Pues, sin duda algunas, el volver a tener sus 5 sentidos la alegraba tanto, que no podía evitar querer disfrutar todas las fragancias posibles. Así que ahora estaba completamente encantada y realizando más perfumes que nada. Pues algo que tenía Ariel es que cada perfume, cada fragancia, era para algo, como si tuviera magia. Tenía perfumes que arreglaban el alma. Tenía uno, poción de amor. Sabía que esto era posible, porque aquí sí existe la magia. Y realmente ella se sentía tan habilidosa con eso. Y ahora el que tenía en sus manos era para desaparecer el cansancio. Pero cuando lo usó en sí misma, no sintió nada. Pero al ver a su mucama, le preguntó si quería probarlo. Ella estaba completamente emocionada, pues la otra Ariel nunca lo dejaba hacerlo. Así que no dudó ni un segundo en probarlo con ella. Disfrutaba aquellas fragancias de esas cítricas frutas. Así que Ariel estaba completamente ansiosa por ver los efectos. Estaba a punto de decirle que olía perfectamente bien cuando sintió una punzada, como si fuera un rayo. Sintió una punzada de energía completamente inexplicable. Tenía la energía de hacer lo que quisiera. Pero al ver la intensidad, empezó a ver qué era lo que tenía que quitarle. Pero al ver que Reina le pedía más ingredientes, cayó en cuenta que estos 4 días se los había gastado todos. Así que le preguntaba dónde era donde compraban los productos. Pero así, después de explicarle que ella misma los iba a comprar al distrito Zenon, estaban decididas las dos juntas a ir. Ahora sí, empezaban su viaje para ir a buscar productos. Y ahora, para ella, era tan fascinante ver completamente la ciudad. Sin duda alguna, para nuestra nueva Ariel, era tan fascinante ver aquella hermosa ciudad. Así que ellas dos no perdieron el tiempo. Estaban tan felices. Esas compras, conociendo la ciudad y oliendo esos magníficos olores. Pero sin duda no se esperó que fuera empujada por alguien. Esto hizo que inevitablemente terminara cayendo, terminando botando todo al suelo. Sin duda, aquella persona lo hacía adrede, pues se burlaba de ella. Decía que si con todas esas flores todavía no conquistará su excelencia. Y claro, esto la irritaba. Y más, sin poder saber quién eran ellas. Aquellas mujeres no dejaban de burlarse de ella. Pero hasta este momento, ella entendió. La estaban insultando. Pero lo único que pudo hacer es decirle que gracias por su preocupación. No esperaba que se preocuparan por ella, pero no tenía por qué preocuparse más. Y así anunció que ellos dos ya habían terminado. Pero en vez de tener algo positivo, ellas empezaron a reír más, pues ya era muy obvio eso. Al emperador había tenido mucha paciencia con ella. Era cuestión de momento que algún día la terminaría. Pero no tenía nada que preocuparse. Era hermosa y joven. Podría encontrar a alguien por ahí. Pero no solo eso. Quien, en su sano juicio, quería una mujer que se tuvo que aferrar todo un año a alguien que ni siquiera volteaba a verla. Pero ella usó ese comentario contra ella, pues de manera feliz le decía que claro, existen los rompimientos. Cuando la pareja no va en el mismo camino, ni en las mismas metas, se pueden separar tranquilamente. Pero ¿acaso ella está insinuando, irrespetuosamente, que Su Majestad Evans ya no encontraría a nadie más porque ella lo terminó? Esto solo hizo que ella se enojara más. Entonces, Ariel estaba tratando de decir que entonces ella lo terminó. ¿Cómo podía decir eso? Solamente estaba protegiendo su futuro matrimonial. Pero para Ariel, esto no le importaba. Si tanto estaban preocupadas por su futuro, tal vez ellas deberían de presentarle a alguien joven, bello y hermoso. Era un poco sincera. Tal vez aquella belleza de Su Majestad no era tanto su tipo. Ahora prefería a los tipos amables y tiernos.
Así que ahora les pedía de favor que si conocían a alguien así, con gusto se lo presentaran, no pondría ni un pero. Y claro que ellas tomaban ese comentario como insulto. Pero así finalmente, al ver que ninguno de sus comentarios hacía sentir mal a Ariel, si no les contestaba con cinismo, no optaron más remedio que irse, y esto la dejaba maravillada. Si los encuentros iban a ser así, podía contestar con naturalidad. Mientras tanto, Cedric se le era entregado, como prometió, aquel perfume, pues él pensó que ella fallaría, pero claro que no. Ariel cumplió su promesa y le mandó. Él le decía que tenía que probarlo, pues antes había sido engañado y envenenado por otros supuestos perfumes. Pero ahora como Ariel estaba tan extraña, no deberían dudar en que ella podría hacer lo mismo. Pero no, a Cedric no le importaba. De todos modos, esas artimañas nunca funcionaron. Así que más ni menos abrió el perfume para rociárselo y reconocía el verdadero talento. Ariel tenía talento. Había muchos otros que lo intentaron pero fracasaron. Pero ahora su duda era qué es lo que usaba ella que lo hacía tan bien. Pero no solo eso. Parecía que había sido doble entrega, pues Ariel le había dado uno de sus nuevos experimentos. Pues él, al leer la nota que le dejó, le anunciaba que su nuevo producto era un tipo energizante y esperaba con ansias que le fuera útil. Pero ahora sí, ese perfume les parecía sospechoso. Incluso él dudaba. Tal vez era una artimaña de parte de ella, pero aún así se atrevió a hacerlo. Aquel perfume olía bien, pero no le pasó nada. En cambio él no dudó ni un segundo en rociarlo a su joven caballero, y en él sí tuvo efecto, pues él sentía que estaba tomando el sol en un campo tan verde. Hace mucho no se sentía así de refrescado, y de inmediatamente salió disparado a hacer todas sus tareas. Pero así al quedarse solo, volvía a leer aquella nota, y sentía que un extraño efecto sucedía, porque Ariel se estaba comportando tan extraño, y le estaba llamando la atención de una manera tan rara.